Quiero que abra su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, porque nosotros estamos meditando en estos domingos, hemos iniciado una serie de entregas de sermones consecutivos en esta carta, en el capítulo 5. Alguien que me pueda recordar, por favor, cuál es el título de esta serie que hemos estado llevando. Una nueva vida, Una nueva vida, un nuevo andar. ¿Y eso qué significa, amados? Significa que tú y yo tenemos una nueva vida en Cristo. Significa que de parte nuestra el Señor espera que tengamos ahora un estilo de vida, que significa la palabra andar. Andar significa un estilo de vida que sea coherente a ese nuevo nacimiento que hemos tenido en Cristo Jesús. Si usted ha nacido de nuevo, entonces usted debe experimentar un nuevo andar. Significa que usted tiene una nueva vida. Significa que las cosas viejas pasaron. El Señor nos está llevando a poder actuar de una manera diferente. Y por eso hemos estado viendo una nueva vida, un nuevo andar. Y ese nuevo andar, mis amados, nos lleva a nuestra porción de hoy en este capítulo 5. Quiero que usted se pueda ir conmigo, por favor, a los versículos que aparecen allí del 15 hasta el 21. Vamos a leer lo que dice la palabra, versículos del 15 en adelante. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: mirad pues, empieza Pablo diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son como malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sigue diciendo el apóstol: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga su palabra. Hoy nosotros vamos a observar los capítulos o los versículos que van de el 15 hasta el verso 17. Vamos a ver solo 3 versículos. Hoy vamos a ver solo 3 versículos. Gracias, Larry. Y vamos a emplear este tiempo que tenemos en la mañana para mirar cómo Dios nos viene hablando aquí. ¿Qué hemos dicho en estas entregas para recordar? Lo primero con lo que abrimos en este capítulo es que Dios nos llama a ser su imitador. Dijimos que podemos hacerlo porque somos sus hijos, porque los hijos imitan lo que sus padres hacen. Hasta ahí van siguiéndome. Así que el primer llamado que Pablo nos hace es a imitarlo. ¿Y cómo debemos andar en esa imitación? Primero, andamos en Cristo amándonos, ¿verdad? Andamos en amor. El primer llamado es andar en amor como Cristo nos amó. El segundo llamado que vimos el domingo anterior fue que debemos andar como hijos de luz. ¿Sí se dan cuenta? Primero vemos cómo andar como Cristo anduvo, que es amando. El segundo llamado es andar como hijos de luz. Y ahora en este texto, en esta mañana, miren lo que nos dicen aquí. Lo primero que tenemos es otra exhortación, y esta exhortación, la que encontramos, es un llamado, mis hermanos, a poder andar con sabiduría. Entonces tenemos 3 llamados en este texto que hemos estado estudiando. El primero, Dios nos llama a poder ser imitadores. ¿Y cómo lo hacemos? Andando en amor. Luego nos llama a andar como hijos de luz. Y comienza a hacernos siempre el contraste, ¿no? Este mundo está en tinieblas, nosotros somos la luz. Y ahora el tercer llamado que tenemos aquí es a poder andar en sabiduría. Y eso es lo que nos proponemos estudiar en esta mañana. Entonces, vamos a ver una exhortación, la primera parte. Como ya hemos aprendido, la palabra andar, ¿qué significa? Un estilo de vida. Cuando usted escuche andar, de lo que realmente se está hablando es que tú y yo tengamos un estilo de vida. Normalmente esa palabra dice andar en amor, significa tienes que tener un estilo de vida de amor como Cristo.
Dice, andad como hijos de luz, que significa que tú debes tener la guianza del Señor. Y ahora nos está diciendo, debes andar con sabiduría. Muy bien. Entonces vamos a mirar esa exhortación y luego de esa exhortación vamos a ver las maneras. ¿Qué es lo que quiere que Dios hagamos? ¿Qué es lo que quiere que Dios, ¿qué es lo que quiere que el Señor, que tú y yo hagamos? Que andemos en sabiduría. La pregunta que subsiste, que se deriva es, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera puedo andar yo sabiamente? Entonces la primera parte es la exhortación. ¿Qué dice la Biblia? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y hace un contraste inmediato. Dice, no como necios, sino como sabios. Entonces hay dos escenarios, amada iglesia, en la cual tú puedes estar andando. Uno, que es el que nos exhorta el apóstol, que es andar en sabiduría. Ese es el primer escenario. El otro escenario posible es que no estemos andando sabiamente, que lo estemos haciendo de forma como necia. Entonces el foco de la atención de esta exhortación en la mañana es en la sabiduría. Y lo que Pablo afirma es que como los creyentes somos diferentes al mundo, acuérdese que el componente que estamos viendo es cómo andar, cómo tener esa vida nueva, cómo andar en un mundo caído. Entonces lo primero que Dios nos dice aquí es, quiero que anden sabiamente. Porque el mundo también tiene una manera de andar, y esta manera de andar, Pablo la describe como una manera de andar necia, y más adelante va a usar la palabra insensata. Entonces, la sabiduría y la necedad se contraponen a lo largo de las Escrituras como la luz se opone a las tinieblas. Vamos a encontrar muchos textos, muchos versículos a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento, que nos hablan de la sabiduría y cómo se contrapone a la necedad. Yo quisiera en esta mañana leer para ustedes rápidamente algunos textos del Antiguo Testamento que están puntualmente en el libro de Proverbios. Cuando usted va a Proverbios, usted ya quiere sabiduría. Entonces en Proverbios 3:35 se nos dice, por ejemplo, no lo busque, quiero leerlo: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. En el capítulo 10 de Proverbios, verso 1, se nos dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza ¿de quién? De su madre. No me pregunte por qué está escogido así, otro día lo estudiamos. El versículo 8 de ese capítulo 10 de Proverbios dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Versículo 14 de ese mismo capítulo dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Así que los sabios, según estos textos, cosechan unos resultados y los necios van a recibir otro destino, muy diferente. Siempre vamos a tener cosecha. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Ahora, porque a veces dicen, no, lo que pasa es que tú no recoges porque tú no siembras. No, siempre estamos sembrando. Siempre estamos sembrando. El problema es lo que sembramos y dónde lo hacemos. Eso es lo que va a definir el tipo de cosecha que vamos a recoger. Entonces lo que la Biblia dice aquí es que los sabios cosechan resultados de bendición en el Señor, más los necios recogen otro tipo de cosecha. El Salmo 14:1 dice de los necios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí arranca la necedad del sabio. Del necio, perdón. El necio cree que no hay Dios y por eso se hace necio. En Proverbios se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué significa esto, familia? Que sin temor de Dios no hay verdadera sabiduría. No confunda conocimiento con sabiduría. Son dos cosas distintas. Usted puede tener un cúmulo de saberes, unas especializaciones, unos títulos, haber obtenido unas graduaciones y es felicitado por eso. Eso es algo importante, pero eso no lo hace sabio. La sabiduría viene de lo alto. Amén. La Biblia contrasta que hay dos tipos de sabiduría. Una que viene de lo alto, inspirada por el Señor, que revela a través de su palabra. Y hay otra que es terrenal, que es animal y es como demás diabólica. No se lo olvide. Es terrenal, es animal y es como diabólica. Y adivinen cuál es la que echa mano los hijos de este mundo. Entonces,
para poder de alguna manera puntualizar qué es un necio es alguien que ha negado la existencia de Dios deliberadamente en su corazón. Y quiero leerlo así. En Romanos, Pablo denuncia la culpabilidad del hombre. En ese capítulo 1, él comienza a decir por qué el hombre ha sido condenado. No es que va a ser condenado, ya ha sido condenado. Y él está argumentando eso. Y cuando llegamos aquí en este versículo 21, él da una razón, un argumento muy específico. Lo voy a leer para ustedes. Está en Romanos, capítulo 1, versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, está hablando de los gentiles, de los incrédulos, de las personas que no son creyentes. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué dice Pablo que ellos habían conocido a Dios y no lo glorificaron? Porque dentro de sus argumentos al principio dice, la creación misma da testimonio de Dios. Cuando tú te encuentras un reloj, tú no puedes asumir que ese reloj se creó de manera espontánea. Un reloj señala a un relojero. Tiene que haber un relojero para que pueda existir el reloj. La necedad lleva a pensar que no, que fueron que las piezas se tiraron allí y de manera aleatoria, por el azar y por un montón de cosas necias, un día se integraron y crearon esta compleja máquina. ¿Usted me está entendiendo? Eso es necedad. Y Pablo se lo dice. Ustedes han visto la creación, la compleja que ella es, y esto debería apuntar a un creador, pero ustedes decidieron neciamente no hacerlo. Y entonces el versículo 21 dice, ahora sí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y mira lo que dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo es el corazón del impío? Necio. ¿Y cómo está ese de corazón? Entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron como necios. Entonces, un necio es alguien que se hace sabio en su propia opinión. Entonces, primera característica, borra a Dios de su vida. El necio es alguien que no cree en Dios. Y lo segundo que hace es creerse sabio en su propia opinión. El hombre es necio porque saca a Dios de su vida y al hacerlo sustrae el principio de sabiduría, que es el temor a Jehová. El necio vive y anda como si no hubiera un Dios al cual dar cuentas. Para el necio no hay vida venidera. El necio es su propia autoridad, es gobernado de sus propios sentimientos, de sus propios deseos, de sus propios impulsos. Por eso el necio acostumbra a rechazar el consejo, suele rechazar la corrección. Toda su preocupación se centra en el aquí y en el ahora, porque para él no hay vida venidera. Por tanto, se aferra con todo su ser a disfrutar lo que hay de este lado de la eternidad, sin saber neciamente que hay una eternidad para él aguardándole. Y ese es el éxito de Satanás: convertir a esta generación en hombres y mujeres necias, que se hagan sabios en su propia opinión. Ahora, en contraste, tendríamos que preguntarnos entonces, bueno, pastor, eso es el necio, pero la Biblia no nos llama a ser necios, sino a ser sabios. Entonces, ¿quién es el sabio? La respuesta la tiene el Señor. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 27. ¿Usted quiere saber qué es un sabio según la Biblia? Bueno, Jesús nos responde de esta manera. En el capítulo 7 de Mateo, en esos versos, nos narra una parábola. Jesús está respondiendo, ¿quién puede ser sabio? ¿De qué manera puedo entender yo que es una persona sabia? Bueno, aquí Jesús lo dice de la siguiente manera. Está conmigo en la lectura, dice así. Diga conmigo, cualquiera. Entonces, ¿la sabiduría está al alcance de cualquiera? ¿Ustedes qué piensan? Según el texto, sí. Pero hay unas condiciones. Diga conmigo, hay una condición. Entonces, según Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, cierre la Biblia y vámonos para la casa. Usted ya escuchó, bendecido es. Y lo peor es que muchos de nosotros hacemos así: escuchamos el sermón, cerramos la Biblia y nos vamos, seguimos viaje y nos vamos para la casa. Pero Jesús agrega, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26, contraste. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, entonces ¿cuál es la condición primaria? Escuchar y poner por obra. Escuchar y poner por obra. Entonces dice, pero cualquiera que oye las palabras y no las hace, le compararé a un hombre como una persona necia. Entonces mira lo que dice, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, ¿qué podríamos concluir, pastor? Porque la Biblia nos está llamando a nosotros a ser sabios, a andar sabiamente, de manera más específica. Entonces, una persona sabia, según lo que Jesús nos dice, es aquella que conoce a Dios, y para conocerlo ha tenido que tener un encuentro con el único que hace posible que tú y yo entremos al trono de gracia de Dios. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, un sabio es alguien que ha tenido un encuentro con Jesús, que ha abrazado la salvación, la fe en Él, y que por ello ahora sus oídos pueden escuchar lo que antes no podían oír, que era la palabra de Dios, porque sus oídos y sus sentidos estaban entenebrecidos, ¿se acuerdan? Un sabio es alguien que tiene una comunión con Jesús, que ha abrazado la salvación, que es capaz de escuchar su palabra, pero además, por acción del Espíritu Santo, tiene ahora el poder para colocar por obra lo que escucha. Usted, amado, tiene el poder en su casa para poner por obra lo que aquí se dice el domingo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Usted tiene ese poder, familia, poder. Entonces, es alguien que escucha y además pone por obra la palabra en su diario caminar. La clave aquí de un sabio no es conocer, no es saber, es poner por obra. Salomón fue un hombre con mucho conocimiento, pero dice la Biblia que ni siquiera los Steve Hawking, ni siquiera los Albert Einstein y todas las personas que usted puede tener en referencia como grandes pensadores se acercan a lo que tuvo en vida Salomón. Ahora, todos en esta sala estaremos de acuerdo al decir que Salomón fue muy moral. ¿Sí o no? Y si lo contrastamos con la demanda que Pablo está haciendo aquí, Salomón con todo su conocimiento queda out. Está fuera, está ponchado Salomón. Porque aunque tuviste mucho conocimiento, nada de eso llevó a su vida natural a tener un camino sabio. Él tenía conocimiento, pero su andar era inmoral. Significa esto que el conocimiento en sí mismo no es suficiente para que tú andes sabiamente. Tú puedes tomar decisiones inteligentes y aún así no tener decisiones inspiradas. En la casa nosotros podemos estar tomando decisiones todo el tiempo audaces. Todo el tiempo está siendo audaz. Los varones somos muy perspicaces a hacer negocios, a hacer cosas, a buscar aquellas ventajas, ¿verdad? Que nos dé ese poquito más allá en el trabajo, haciendo maniobras, y aún así esas cosas no corresponden a una vida sabia. Dios no nos llama a ser audaces, Dios nos llama a ser sabios. Y la sabiduría proviene de lo alto, amados. Entonces, es alguien que pone por obra la palabra de Dios. El cristiano, a diferencia del impío, no se mueve por instinto, no se mueve por corazonadas, no se mueve por impulso, no trabaja por rabia, por ira, por venganza o por dolor, nada de eso. El cristiano anda, vive, transita, respira, porque es inspirado por la palabra de Dios, por la luz que Cristo ha puesto en su corazón, y ahora puede andar sabiamente. ¿Alguien diga amén a eso? Amén. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Ahora mire con atención, ya hemos visto la exhortación, ya sabemos lo que significa andar con sabiduría. Y Dios nos llama a que nosotros seamos sabios y nos pone el contraste. Usted no sea necio. Ahora, yo estoy seguro que cuando usted estaba escuchando la descripción de la necedad, estaba pensando en algunas personas, pero yo puedo decir, creo que el primer necio en esta sala vengo siendo yo, porque sin Cristo, eso me definía a mí. Vivir por impulso, por deseo, estar creyéndome sabio en mi propia opinión, eso es necedad. Pero ¿por qué Pablo le está escribiendo esto a una iglesia que ya está en Cristo? Pues la respuesta es simple, amado. Porque aunque usted y yo estamos llamados a andar sabiamente, y Dios ha dispuesto la mente, dice la Biblia que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabe lo que eso significa?
Usted tiene la mente de Cristo. ¿Cuántos saben que tiene la mente de Cristo? Si no lo sabía, ahora lo sabe. Nosotros tenemos la mente de Cristo. A pesar de tener la mente de Cristo, a pesar de que tenemos las Escrituras, a pesar de que Cristo ha hecho todas las cosas posibles desde la cruz para que nosotros pudiésemos andar en justicia, Pablo sabe que de vez en cuando nosotros podemos actuar neciamente. Por descuido, por un momento en que estamos cruzando por un valle de sombra de muerte, Pablo advierte y dice, mira, quiero que miren con diligencia, es decir, quiero que gasten tiempo en esto, que pongan completa atención en que reparen cómo estén andando. Y cuando dice la Biblia andando es que mira cuál es tu estilo de vida, para que ese estilo de vida no te esté llevando a actuar con necedad, porque es impropio de un creyente. Esa es la exhortación. Entonces ahora vamos a ver la manera. Pablo dice, ok, quiero que caminen como sabios, no como los necios que están allá afuera. Y la pregunta que viene es, ¿cómo hacemos o cómo podemos caminar sabiamente? La respuesta, verso 16, ¿qué dice Pablo? Aprovechando. ¿Por qué? Muy bien. Entonces, ¿cómo puede un cristiano andar sabiamente? Respuesta, redimiendo el tiempo. Nos movemos, amados, en un factor llamado tiempo, espacio. Estamos en eso. Cada vez que usted cada vez que usted se levanta, cada mañana, dice la Biblia que Él ha dispuesto misericordias nuevas. El problema es que a veces nos levantamos de la misma manera como nos acostamos. A veces estamos nublados y estamos completamente limitados a nuestro dolor, a la situación de turno, al problema, y esto no nos permite ver el cuadro completo. El cuadro completo de Jehová es que Él tiene un propósito eterno para ti, un propósito con el cual además Él ha establecido los pasos para que día a día tú y yo caminemos en ellos. Dice Efesios 2, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras, amado? La voluntad del Señor, el propósito de Dios de cada uno de nosotros. Eso ya está inventado, eso no lo inventas tú. Eso ya está inventado, lo tiene el Señor, Él las creó de antemano. Entonces dice ese texto, para que tú y yo caminemos, andemos, ¿en qué cosa? En ellas. Significa esto que un hombre sabio tomará el tiempo para entender cuál es el propósito de Dios en su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo esta mañana? ¿Cuál es el propósito de Dios al levantarme hoy? ¿Cuáles son las cosas que Dios tiene dispuestas para mí? Porque dice la Biblia, y Él no miente, que ya preparó misericordias nuevas. ¿Cómo voy a darle uso a eso? ¿Alguien dígame? Entonces ahí estamos, la manera, aprovechando el tiempo. La palabra que nos aparece aquí, aprovechar o redimir, es el sagorazo, que viene del griego. Y esa palabra puede utilizarse en una primera acepción, que es lo que nosotros conocemos como redención, que es tomar algo mediante un pago. Cuando nosotros decimos que fuimos redimidos mediante la sangre de Jesús, lo que usted y yo estamos diciendo es que fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Eso es redención. Usted fue rescatado y se pagó un precio. ¿Cuál fue el precio por nuestra libertad? La sangre de Jesús, del Cordero. Muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, pero hay otra acepción de ese término, el sagorazo, que también puede significar, lo voy a leer para ustedes. También se usaba para referirse a comprar algo rápidamente mientras estaba disponible, es decir, como una especie de oferta de tiempo limitado. Usted ha ido a veces a los famosos madrugones, trasnochadores, no sé, esas cosas que se ponen allí los viernes negros. ¿Qué es eso? Es un espacio, una ventana que se abre, ¿verdad?, por un tiempo limitado, en el cual se colocan ofertas que quienes llegan en ese momento las pueden tomar. Bueno, es exactamente el sentido que Pablo está utilizando aquí. Cuando Pablo dice aprovechen bien el tiempo, realmente lo que él está tratando de decir es que el hombre sabio examina de tal manera su andar, sus pasos, para ver cómo puede aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente. ¿Usted lo está entendiendo? Lo vuelvo a leer. Un hombre sabio es aquel que examina de tal manera su andar, sus pasos,
para ver cómo puede aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente. ¿Cuáles oportunidades son las que debemos aprovechar? Cada situación que pasa en nuestra vida. Eso tiene sentido a la luz de lo que la Biblia dice: para los que aman a Dios, algunas cosas, las que te gustan, que dicen todas. Si lo miramos a la luz de este texto, podríamos concluir que para los que aman a Dios, todas las cosas que ocurren son oportunidades de crecimiento. Son oportunidades para aprovechar y crecer. ¿Crecer en qué, pastor? Crecer en nuestra vida espiritual, para desarrollar una comunión más íntima y cercana con Cristo, para mostrar por medio de nuestra vida la gloria del Evangelio, oportunidad para honrar y servir a otros creyentes, oportunidades para dar testimonio de Cristo a los que aún no creen en Él. ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Hasta que te mueras? ¿O Cristo venga? Amén. Lo que ocurra primero. ¿Usted me está entendiendo? Oportunidades de crecer. Cuando usted está en esta sintonía, la sabiduría andar en sabiduría significa que usted va a poder examinar cada situación que llega, buena o mala, triste o dolorosa, gozosa o alegre. Usted la va a poder filtrar a la luz de la palabra de Dios, va a examinar sus pasos de ese andar y verá una oportunidad para crecer allí. Hay dolores que vienen para crecer. Amén. Hay tristezas que vienen para crecer. Hay momentos en los cuales se vienen situaciones difíciles para familiares, que son oportunidades que Dios te está dando para predicar el Evangelio, para servir. ¿Sí se está entendiendo? Eso es andar con sabiduría. Lo contrario es la necedad. Entonces usted se alborota cuando ve la enfermedad, usted bota el chupo, comienza a remilgar, ¿me está entendiendo? Usted comienza a actuar como neciamente. Y la exhortación esta mañana es actuar con sabiduría. Seguimos. Entonces la pregunta que me suscita aquí, amados, en esta mañana es: iglesia, vamos a hacerlo personal. Amado hermano, amado amigo que está esta mañana hoy, ¿estamos nosotros aprovechando bien el tiempo conforme a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? ¿O estamos desaprovechando esas oportunidades por necedad? Porque estamos demasiado enojados, estamos demasiado atribulados, estamos demasiado entristecidos, estamos demasiado distraídos. Son oportunidades que vienen, que el Señor nos da para que actuemos con sabiduría. Ahora, Pablo también nos da otra razón para que seamos diligentes en redimir el tiempo. Y la razón que dice es: háganlo, porque los días que transcurren son malos. ¿Sí se dan cuenta? Aprovechen bien el tiempo, redímanlo, para que tengan oportunidades conforme todo lo que va ocurriendo. Son oportunidades para crecer. Pero también nos advierte y nos dice: háganlo, es decir, actúen sabiamente, redimiendo el tiempo, porque los días que transcurren son malos. No solo tenemos poco tiempo, sino que también tenemos mucha oposición. Tenemos poco tiempo, familia. ¿Cuánto tiempo crees tú que te queda? Miren, la necedad del ser humano es esta: creer, y particularmente cuando tenemos cierta edad, en la que ya yo no me incluyo, cuando tenemos cierta edad, hay una aparente sensación de inmortalidad, una aparente sensación de que tenemos todo por delante, y muchas situaciones que reclaman nuestra atención con firmeza, que reclaman nuestra diligencia, las postergamos. Nos hemos vuelto expertos, y hablo particularmente de la juventud, en un caso particular, en posponer cosas. Me gusta la palabreja que usan ahora, ¿no? ¿Cuál es? Procrastinación, procrastinación. Que no es otra cosa que el arte de posponer lo inevitable, para luego vivir ansiosos y estresados, y eso es una pelota, y no voy a entrar en ese tema. Lo que la Biblia nos enseña es que debemos aprovechar el tiempo. Pero fíjense que el aprovechar el tiempo, como lo plantea el apóstol, habla de redimir, es decir, tú tienes que pagar un precio para hacerlo. No se trata de aprovechar los minutos o las horas. No lo está diciendo únicamente en ese sentido, como cuando uno padre le dice al hijo: oye, aprovecha el tiempo y ponte a leer, ponte a estudiar, sea así genérico, ¿verdad? Que no va para ningún lado. No, Pablo no está haciendo un reclamo genérico. Él está diciendo: aprovechen el tiempo, no de los minutos, sino
de oportunidades, que es distinto. Oportunidad también tiene que ver con tiempo, pero no con minutos y segundos. Habla de que hay momentos en los cuales Dios te lleva a ese lugar, a ese instante, porque ese era el instante para predicar el evangelio a alguien. Miren, muchos de nosotros los que estamos aquí sentados somos el producto de alguien que se tomó el trabajo de tomar en el tiempo correcto, hacer la respuesta correcta. Por eso la Biblia va a decir, predica a tiempo, porque en la Biblia siempre para predicar es tiempo. En la Biblia siempre para predicar estamos en tiempo, porque en la Biblia hay un sentido de urgencia. Estos hombres que escriben aquí pensaban literalmente que el mundo se acababa mañana, y así vivían. Y eso me lleva a pensar, mi segundo cuestionamiento acá de la mañana de hoy es, fíjense que dice Pablo, aprovechen bien el tiempo, redímanlo, tomen cada oportunidad que les ha sido dada por el Señor para poder crecer, ¿verdad? Y luego dice, los días son malos. ¿Cómo actuaría usted si supiera que a usted le quedan 2 horas, 3 horas, una semana, unos meses de vida? Siento que cambiaría la perspectiva de cómo se mueve, ¿cierto? Usted priorizaría todo. Por eso es que muchas veces cuando nos vienen estas enfermedades, que vienen con corte de finiquitación, entra la gente en estrés. Porque se le acabó el tiempo. Y yo quiero decirle, amados, que en el momento en que nacimos, ya vinimos con el tiempo contabilizado. La necedad nuestra es creer que tenemos tiempo de más. Y no se dilapidamos oportunidades en el Señor. Sigo adelante. Vivimos en un mundo caído, en un mundo malo, en un mundo caracterizado por la corrupción del pecado, por los pleitos, las envidias, la borrachera, los homicidios, los escándalos sexuales, las aberraciones. Y la Biblia dice que tú y yo somos la sal y la luz de este mundo. Amén. Sigo insistiendo, se viene campaña electoral año 2026. Amados hermanos, usted no puede poner la mirada en el político de turno. Y estas cosas van contaminando nuestro modo de pensar y nuestro modo de andar, familia. Por eso es que Pablo nos dice, tú tienes que andar con sabiduría. Porque si no lo haces, vas a terminar siendo como un necio. Y eso es insensatez. Verso 17, mira lo que dice. Por tanto, es decir, en consecuencia, ¿de qué, pastor? De que redimas bien el tiempo y que actúes con sabiduría. Por tanto, no seas insensato. Es decir, deja la pereza y redime el tiempo. Ponte a hacer lo que el Señor te ha puesto a hacer. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la buena voluntad del Señor. Cuál sea la buena voluntad del Señor. Entonces, Pablo nuevamente aquí vuelve al contraste. Y él dice que en vez de ser insensatos, debemos ser entendidos. La insensatez es sinónimo de necedad, pero la palabra entendido aquí viene del griego suneim, que sugiere análisis profundo. Cuando Pablo nos está diciendo, quiero que ustedes sean entendidos, lo que nos está diciendo es, quiero que ustedes activen el cerebro, que le metan mente a las cosas, pero no cualquier clase de meditación, no cualquier tipo de análisis, sino una reflexión que te permita comprender los hechos y sacar conclusiones correctas. ¿Cómo lo llevo a la práctica, pastor? De la siguiente manera. Pablo nos está animando a que, a diferencia de un incrédulo que actúa neciamente, cegado por sus deseos engañosos, por sus pasiones desordenadas, los cristianos estamos llamados a ser reflexivos mediante la palabra. Un incrédulo en su corazón ve la mujer ajena, la codicia, eso es un impulso ¿qué? Carnal. La codicia maquina en su corazón cómo sería una vida viviendo con, y comienza a crear tensión sexual. ¿Ves? Comienza a ver a la persona que está en su trabajo y comienza a caminar poquito a poco, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? No, ya había caído desde el minuto 1, dice Jesús, que aquel que mira a la mujer y la codicia, ya pecó. Lo demás es simplemente trámite, dice Satanás. No, vamos, esto es trámite. Usted está entendiendo, usted cayó antes, no el día que se supo. Usted cayó antes. La necedad es cuando no actuamos, amados, con esa actitud de entendimiento. Un cristiano, en cambio,
ve la mujer ajena y entiende que están surgiendo emociones en su corazón, que están ocurriendo situaciones en su mente, y entonces lleva eso filtrado a un análisis en el Señor, a la luz de las Escrituras. Y es cuando comienzan las prédicas del pastor Carlos a salir ahí. El pastor dijo, ¿verdad que? ¿Me está entendiendo? La palabra de Dios, que es de donde agarra el Espíritu Santo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a traer textos así al azar? No. Él va a agarrar lo que tú estudiaste. Por eso tú tienes que hacer tu trabajo. Y te agarra esos textos y te los trae a la mente y te dice, huye del pecado, insecto. Tienes que huir. Porque si sigues avanzando, te vas a quemar. Ay, me acuerdo que el pastor leyó un versículo que estaba allá en Proverbios y que podrá llevar el hombre brasas de fuego entre sus senos y no se va a quemar. Yo como que estoy cogiendo brasas aquí, tengo que soltarlas. ¿Me está comprendiendo? ¿Sí? Pero hay que hacer ese acto reflexivo. Cuando usted no hace ese actuar en entendimiento, que es hacer ese análisis a la luz de la Escritura, filtrar cada sensación, cada sentimiento, cada oportunidad que le llega a la luz de Cristo, usted no va a poder comprobar la voluntad del Señor, porque usted va a actuar por impulso, por deseo, como lo hacen ¿quiénes? Los mundanos. Esa es la razón por la que mucha gente tiene muchos años en la iglesia y sienten que no han crecido, porque siguen esclavos en su manera de pensar y en su manera de actuar a un método caído. Tu mente no ha sido renovada. Por eso Pablo le va a decir a ustedes, les animo a que ustedes puedan tener entendimiento, que no sean insensatos. Mira Salmo 90:12, con esto ya cierro el sermón. Salmo 90:12. Me gusta lo que dice el salmista aquí. Ya está proyectado, ¿verdad? Mira lo que dice. Habla el salmista, y muy apropiado a lo que estamos hablando hoy. Dice el salmista, enséñanos. ¿A quién le está pidiendo eso? ¿A quién? Al Señor. Escuche bien. Enséñame, voy a hacerlo personal, de tal modo a contar mis días. ¿Qué es eso? Un ejercicio reflexivo. Ahora, nadie puede llegar a decir esto si antes en él no está el principio de la sabiduría. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Solo un cristiano que tiene temor de Dios va a pedir este tipo de cosas. Los mundanos no piden esto, no les interesa, porque ellos viven sin ley y sin Dios. Pero el creyente entiende que ya no vive para sí mismo, vive para el Señor. Por tanto, como vive para el Señor y entiende que tiene una lucha, pide, oh Señor, enséñame. Me gusta porque eso va de la mano con lo que dice Santiago. ¿Hay alguno entre vosotros necesitando sabiduría? ¿Qué responde? Ve a la bruja del 71, ve a la universidad, ve que te lean la mano. No, mucha gente está buscando el horóscopo para que le indique el siguiente paso que va a dar, para ver cómo está Saturno con Júpiter y poder meterse al negocio o no meterse. ¿Usted me está entendiendo? Y da risa, pero eso es un acto de necedad tan grande que gente paga. Miren, hay gente con dinero en esta ciudad que pagan a chamanes de otros países a que vengan a hacerle el rezo y la aseguranza de sus negocios para garantizarse la prosperidad. ¿Estoy echando embuste? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y lo hacen. Y no les da pena y gastan plata. Pero hay que diga, vamos a hacer una oración aquí para el Señor. Eso se les prende la vena aquí. Oh, nosotros no somos aquí religiosos. Y tienen la sábila con gas ahí. No te da ni pena. ¿Me está entendiendo? Así es la necedad / insensatez del necio. Pero nosotros no estamos llamados a eso, amado. Usted y yo no estamos llamados a eso. Mira lo que dice el salmista: enséñame. Santiago decía, si hay alguno falto de sabiduría, pídala al Señor, porque es lo único que Dios da abundantemente y sin reproche. Por eso dice el salmista, enséñame de tal modo, oh Señor, a contar mis días. El salmista está entendiendo que sus días son limitados. Él entiende que hay un sentido de urgencia y además entiende que él le tiene que rendir cuentas a quien le está pidiendo. Todo en uno, ¿verdad? Todo en uno. Y dice, enséñame, oh Señor, a contar mis días de tal sensatez para que traiga a mi corazón, ¿qué cosa?
Sabiduría. Usted no es sabio, amado. Usted se hace sabio por las Escrituras. Usted no es sabio, amado. Usted se hace sabio en la medida que la voluntad de Dios es comprobada en su vida. ¿Y cómo hago eso, pastor? Usted tiene que meditar todos los días. Deje de salir como un palo a la calle cada día. ¿Usted cree que orar es echarse el rezo, tita, pam, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Ahí voy en la moto. Eso no es. Amado, cuando usted tiene una vida de sabiduría, eso se ha de reflejar en decisiones. ¿Quiere saber qué tipo de sabiduría está manejando usted? ¿Qué tipo de santificación tiene usted? ¿Cuán maduro es en la fe? Vea el tipo de decisiones que usted toma a diario. Sobre todo mira el tipo de cosas de las que te abstienes por la gloria del Señor. Amén. Si en tu vida cualquier cosa rota la presencia del Señor, las cosas de Dios, amado, usted es un claro indicio de que aún no te hace falta crecer. Que hay cosas que tienes que entregar. Y así, mis amados, concluimos la sección de hoy que hemos hablado de la carta a los Efesios en este capítulo 5 donde estamos meditando. Próximamente ya estamos cerrando la parte del componente del mundo y estaremos hablando acerca de la llenura del Espíritu que dice aquí y luego componente de alabanza que es muy muy especial. Yo les pido por favor que ustedes estén atentos. Las preguntas de la conclusión. Cierre sus ojos porque quiero hacer estas preguntas para que usted lo haga personal. Amado hermano, ¿cómo estás caminando paso a paso, día a día? ¿Cómo vives? ¿Actúas en algunas áreas de tu vida como sabio o lo haces como necio o como un insensato? ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo? ¿Hoy eres más maduro que lo que eras hace un año? ¿Es tu caminar con Cristo más cercano, más íntimo hoy? ¿Tu amor por el Señor, tu celo por Él, tu pasión por Él ha aumentado? ¿En este tiempo meditas más las Escrituras antes de tomar decisiones? ¿Hoy eres más útil y más diligente en la obra del Señor o te has apagado? Amado Señor,